Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de V-Ray 5.20 para SketchUp. Hoy vamos a ver qué es la luz y cómo se comporta la luz. Es imprescindible que entendamos esto para poder renderizar. Lo que nosotros conocemos como luz es lo que nosotros podemos ver. Pero realmente lo que nosotros podemos ver es un espectro muy chiquito de onda de radiación electromagnética. Según la longitud de onda, ¿sí? Según cómo sea la onda, cuán estirada o cuán apretada esté esta onda, es el tipo de onda que es. Las ondas más largas, ¿sí? Son las ondas de radio. Le siguen las de microondas, las infrarrojas, las que podemos percibir nosotros, nuestros ojos pueden captar y, digamos, identificar como colores. Las ultravioletas, ¿sí? Las de rayos X y los rayos gamma, que son las que están más apretadas, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros interpretamos como luz. En teoría, lo que nosotros interpretamos como luz es nada más que lo que podemos ver, ¿sí? El espectro visible de la luz, ¿sí? Lo que el ojo puede interpretar. Lo demás existe, pero nosotros no lo percibimos, no lo podemos ver. Veamos ahora las propiedades de la luz. La luz básicamente se propaga en forma de línea recta. Se define como rayo incidente aquella que llega a una superficie. Se define como rayo reflejado al rebotar sobre una superficie reflectante. Acá tenemos una representación de un gráfico de una luz y cómo los rayos se propagan en línea recta. Fíjense cómo se forma la sombra de un objeto y cómo se forma la penumbra de un objeto, cómo se va extinguiendo, digamos, o se va difuminando la luz en un punto, desde el punto central al punto exterior. La forma en que la luz se proyecta sobre esta superficie cambia en base al tamaño de la fuente de luz y a la cercanía del objeto con la fuente de luz. Vamos a verlo. Dijimos entonces que la luz se propaga de forma lineal. Entonces, lo que tenemos acá es una luz que va reduciendo su tamaño, ¿sí? Esta es más grande, esta es la mitad y esta es muchísimo más pequeña. Tenemos un objeto que se interpone entre los rayos de luz, ¿sí? Que mide, en todos los casos, este objeto mide el mismo tamaño. Y de este lado tenemos cómo se proyecta la luz, ¿sí? Observen que cuando la luz es más grande, ¿sí? Una luz mayor, tiene entonces, en este caso, una sombra pequeña y una penumbra, ¿sí? Es el degradé de la luz, cómo se va perdiendo la luz, entonces más grande. Y por el lado contrario, cuando la luz es muy chiquita, muy pequeña, lo que tiene es una sombra mucho más grande, ¿sí? La sombra es mucho más grande y un degradé o una pérdida o una penumbra mucho más pequeña. Esto en el render se traduce con una sombra dura. Esta sería una sombra dura, ¿sí? Este ejemplo sería una sombra dura y este ejemplo sería una sombra muy difuminada, muy borrosa. No sé si ustedes lo sepan, pero si vieron mi curso anterior de V-Ray 2.0, yo les explicaba en un momento que si ustedes al sol, ¿sí? Al sol dentro de V-Ray le aumentan el tamaño del sol, entonces lo que nosotros logramos es difuminar las sombras. El sol, en realidad, es inmenso, es gigantesco, pero está tan lejos de nosotros, tan lejos, que al final termina siendo como si fuera esta pequeña esferita de color amarillo, ¿sí? Es tanta la distancia que hay entre el Sol y nosotros que por más grande que sea el Sol, ¿sí? Termina siendo la representación de cómo los rayos inciden en la Tierra, terminan siendo casi en forma paralela, ¿sí? Por eso se dicen que los rayos del Sol se transfieren a la Tierra casi en forma lineal, casi en forma paralela. En este otro gráfico vemos cómo cambia la iluminación,
¿sí? En base a cuán cerca o cuán lejos está el objeto de la fuente de luz. Cuando el objeto está muy cerca de la fuente de luz, ¿sí? Que está demasiado cerca de la fuente de luz, lo que hacemos mayormente es tener una penumbra, o sea, una sombra muy difusa. ¿Ok? Esto que acá vendría a ser sombra, ya no es sombra. Todo esto es penumbra. Digamos, la sombra, el punto de sombra estaba acá. ¿Sí? Acá estaba el punto de sombra. A medida que nosotros nos alejamos de este punto, ¿sí? Nos vamos alejando de este punto, la incidencia de todos los rayos que hay en el ambiente empiezan a tener que ver con lo que sucede sobre este punto, sobre esta pared, ¿sí? Y aquí toda esta sombra se empieza a perder, se empieza a difuminar. Por eso yo no les puse acá sombra, sino que les puse que todo esto sería penumbra. Obviamente el punto más oscuro lo vamos a tener acá, ¿sí? Y va a ir perdiéndose a medida que se amplía, se va a ir degradando hasta perderse por completo. ¿Sí? Por el lado contrario, cuando estábamos muy lejos de la fuente de luz, ¿sí? Estamos muy lejos de la fuente de luz, siempre a igual intensidad, ¿no? Lo que tenemos es una sombra mucho más marcada y una penumbra mucho más pequeña. Esto que les nombro de, digamos, de la fuente de luz y la intensidad de la fuente de luz es otro tema que tiene que ver con la caída de la luz. Otro tema por demás importante es la intensidad y la caída de la luz. La luz tiene una caída del cuadrado inverso de la distancia. Eso quiere decir que la caída es de forma muy abrupta. Si nosotros acá tuviéramos una luz blanca y esta luz acá tuviera el valor de 1, para este punto sería 0,25. ¿Sí? O sea, en este punto ya no sería blanca, sino que tendríamos este color, y en este punto ya sería negra, o sea, ya no habría casi luz. A este punto llega el 25% de esta intensidad y a este punto llega el 25% de esta intensidad. Esto después lo vamos a ver en V-Ray. Existe otro fenómeno que tenemos que aprender con respecto a la luz, que es cómo ésta rebota sobre las superficies y produce la reflexión. Cuando la superficie es perfecta o lo más perfecta posible dentro de las posibilidades que tenemos, la luz se comporta como uno esperaría. O sea, en base a la normal de la superficie, la luz incide y rebota en el mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, cuando la superficie es perfecta o las microimperfecciones son lo más perfectas posibles o tienen menos microimperfecciones o más pulida está la superficie, la reflexión es especular. ¿Sí? Por el lado contrario, cuando la superficie tiene imperfecciones, no es perfecta, ¿sí? La luz va a incidir o va a pegar en esa superficie y va a rebotar en base a la normal a donde haya pegado, donde haya incidido. Quiere decir que estos rayos que están rebotando sobre esta superficie van a estar rebotando todos en diferentes direcciones. Para traducírselos al castellano, y después como dije todo esto lo vamos a ver en V-Ray, la reflexión difusa es la que hace que la reflexión se vea como difuminada, como borrosa, y la reflexión especular es la que hace que se vea como un espejo o que las cosas se puedan reflejar en las superficies. Cuanto más especular es, cuanta más perfecta es la superficie, más cercana está, digamos, a ser un espejo, a poder reflejar lo que tiene enfrente. Cuanto más difusa es, más borrosa va a ser la reflexión y menos voy a poder distinguir qué es lo que tengo enfrente. Y por último tenemos otra propiedad que es la refracción o la absorción. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que todos los rayos de luz que impactan sobre una superficie y rebotan, el rebote nunca va a tener la misma intensidad que el rayo original.
¿sí? Siempre va a perder intensidad. Y aparte hay otro fenómeno que tiene que ver con la absorción. Los materiales absorben un poco de esa luz. Todos los materiales absorben un poco de esa luz. O sea, es como que la luz logra penetrar dentro de los materiales, ¿sí? Y se produce el efecto de la refracción. Imagínense un plástico con una luz, cómo el plástico modifica o cómo el plástico cambia su color o su tono cuando la luz lo está atravesando. Imagínense un hielo, imagínense un glaciar, imagínense superficies que ustedes pueden ver cómo absorben luz, cómo, digamos, cambian, ¿sí? Cuando la luz es absorbida por ese material. Una cosa a tener en cuenta es que cuanto más oscuro es un material, menos luz va a reflejar. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy normal en fotografía o incluso nosotros a la hora de hacer render que nos valgamos de la posibilidad de reflejar la luz para, por ejemplo, poder iluminar una zona y en vez de con rayos directos, con reflejos de luz, o sea, con rebotes de luz o con luz indirecta. Entonces, a la hora de querer valernos de la luz indirecta, lo más común es ver superficies de colores claros, blancos o grises, ¿sí? Colores que sean claros, para que reflejen la luz y puedan incidir sobre la superficie que nos interesa. Bien, y esa es toda la teoría que les voy a dar hoy. Imagino que fue una clase interesante. Si lo sabían, bien, genial. Y si no lo sabían, ahora aprendieron algo nuevo. Son conceptos importantes que tenemos que tener en claro para poder trabajar con la iluminación dentro de una escena y para poder iluminar una escena. Si les gustó el video, por favor me dejan un like, dudas, comentarios bajo el video. Si no están suscritos, se suscriben y los veo la semana entrante con un nuevo video. Chau, chau.